Nuestro planeta está en constante movimiento. Todos los días bajo nuestros pies enormes placas tectónicas chocan y la mayoría de veces no lo notamos. Pero en ocasiones la naturaleza libera una fuerza capaz de cambiar ciudades costeras en pocos minutos. Imagina caminar tranquilamente por la playa y de repente el mar comienza a retroceder cientos de metros. Muchas personas se sentirán atraídas a mirar, pensando que es un fenómeno de la naturaleza, pero en realidad estarían frente a una de las señales más peligrosas que existen. En menos de 10 minutos, una pared de agua podría avanzar a más de 700 km por hora, destruyendo todo lo que está a su paso. ¿Cómo ocurre un tsunami? ¿Podría pasar nuevamente en Chile? ¿Estamos realmente preparados? Nuestro documental es sobre los tsunamis, uno de los desastres naturales más destructivos de todo el planeta. Es fundamental informar sobre este tema porque Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y debido a su extensa costa existe un riesgo permanente de tsunamis. Comprender cómo se originan y cómo actuar ante ellos podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de una catástrofe de este tipo. Nuestro objetivo es demostrar la explicación científica de este fenómeno, conocer casos y personas. Un tsunami es una serie de olas gigantes producidas por un desplazamiento repentino de una enorme cantidad de agua. Aunque muchas personas creen que se trata de una sola ola, en realidad pueden llegar varias durante horas. La principal causa de un tsunami es un terremoto submarino. Cuando dos placas tectónicas chocan, una puede levantarse o hundirse bruscamente, desplazando millones de toneladas de agua. Primero, ocurre un terremoto bajo el mar. Segundo, el fondo oceánico se mueve. Tercero, el agua es empujada hacia arriba. Cuarto, la energía se propaga en todas las direcciones. Y 5. Al acercarse a la costa, las olas disminuyen su velocidad pero aumenta enormemente su altura. Aunque los terremotos son la causa más común, también pueden producirse tsunamis por erupciones volcánicas, submarinas, deslizamiento de tierra e incluso por el impacto de un meteorito. En mar abierto, las olas pueden medir menos de 1 metro, por lo que los barcos casi no las perciben. Sin embargo, al llegar a la costa pueden superar los 20 o incluso 30 metros de altura. Además, pueden viajar a velocidades cercanas a los 800 km por hora, similares a las de un avión comercial. En muchos tsunamis, antes de que llegue la primera gran ola, el mar retrocede cientos de metros. Este fenómeno ocurre porque primero llega a la parte baja de la onda. Si alguna vez observas que el mar se retira de forma repentina y exagerada después de un terremoto, debes alejarte inmediatamente hacia zonas altas. Según estudios geológicos, alrededor del 80% de los tsunamis registrados en el mundo ocurren en el Océano Pacífico, debido a la intensa actividad del cinturón de fuego.
Chile forma parte de este cinturón, por lo que históricamente ha experimentado algunos de los terremotos y tsunamis más intensos del planeta. En Chile, el 22 de mayo de 1960 ocurrió en Valdivia el terremoto más fuerte registrado en la historia con una magnitud de 9,5. Pocos minutos después se produjo un enorme tsunami que afectó gran parte de la costa chilena. Las olas también llegaron a Hawái, Japón y Filipinas, demostrando que un tsunami puede recorrer miles de kilómetros. Como un bombardeo, o sea, como una guerra. Nada, todo así como un campo de aterrizaje, ninguna casa, todo puro escombros, chatarra, muerte, terrible. Otro caso es el de Japón, cuando el 11 de marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9 generó un tsunami con olas superiores a los 40 metros. Más de 18.000 personas fallecieron o desaparecieron. Además del desastre humano, el tsunami provocó un grave accidente en la central nuclear de Fukushima. Caían las lámparas fluorescentes que había en el techo. Teníamos varios aviones acercándose y tuvimos que decirles que siguiesen volando en círculos. Estos dos casos demuestran que ningún país está completamente libre del riesgo. Sin embargo, la educación, la preparación y los sistemas de alerta pueden salvar miles de vidas. El agua puede destruir viviendas, caminos, puertos y hospitales. Además, la inundación puede contaminar el agua potable y afectar los ecosistemas costeros. Las consecuencias sociales también pueden durar años, especialmente para las familias que pierden sus hogares o fuentes de trabajo. Chile es especialmente vulnerable debido a su ubicación frente a una zona donde la placa de Nazca se introduce bajo la placa sudamericana. Esto provoca terremotos de gran magnitud que pueden generar tsunamis. Por eso existen mapas de inundación, zonas de evacuación y sistemas de alerta. Pero los sistemas de emergencia no son suficientes si las personas no saben cómo reaccionar. Una de las medidas más importantes es conocer las rutas de evacuación y dirigirse a las zonas altas después de un terremoto fuerte. Si estás en la costa y el sismo es tan fuerte que cuesta mantenerse en pie, o si ves que el mar se retira repentinamente, no debes esperar una alerta oficial. Hay que evacuar inmediatamente. La zona en el Gran Concepción. Los actuales mapas de inundabilidad son confiables, son efectivamente donde debiera llegar o ya debería haber algún tipo de actualización. Mira, los mapas de inundación que hay ahora son estas cartas de inundación del CHOA, que son en base a escenarios determinísticos, o sea, un escenario grande que se simula mediante modelación numérica y se determina el área de inundación. Son eventos extremos, son grandes, entonces de alguna manera determina una envolvente de inundación bajo cualquier tipo de evento. No siempre va a ser así para todos los eventos. Pero sí, actualmente ya se está trabajando con otras metodologías más modernas que involucran una mirada más probabilística, que no solo apunta a la evacuación, porque los mapas de inundación que hay ahora son súper buenos para evacuación, porque son eventos extremos, son muy grandes, son muy útiles para la evacuación de personas, salvar vidas. Pero cuando tú lo tratas de aplicar eso al diseño estructural o a la planificación urbana, son muy restrictivos, son muy extremos. Y en ingeniería siempre se diseña en base a las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una estructura falle? La probabilidad no es cero. Siempre uno trabaja con una determinada probabilidad. Entonces, incluir este tipo de análisis en los mapas de inundación yo creo que es lo que se está trabajando ya a nivel mundial también, y especialmente en Chile. Ya hemos hecho algunos de los primeros mapas de inundación probabilísticos en algunas ciudades de Chile, como para empezar a discutir sobre este tema y ver cuál es la ventaja y desventaja que puede tener también este tipo de instrumentos. ¿Sabías que un tsunami puede viajar a través de todo el océano? ¿Sabías que en aguas profundas un tsunami puede pasar casi desapercibido? ¿Sabías que pueden llegar varias olas? No necesariamente la primera es la más grande. ¿Un tsunami es solamente una ola gigante? Falso. Es una serie de olas u ondas que pueden llegar durante varias horas. Si el mar se retira, ¿significa que es seguro acercarse?
Falso, es todo lo contrario. El retiro repentino del mar puede ser una señal de tsunami y debemos alejarnos inmediatamente. ¿Un tsunami podría volver a ocurrir en Chile? Verdad. Chile tiene antecedentes históricos de grandes tsunamis y mantiene sistemas de monitoreo y alerta. Después de investigar este fenómeno, entendimos que un tsunami no es simplemente una ola gigante, sino el resultado de una enorme liberación de energía. También aprendimos que no podemos evitar un tsunami, pero sí podemos reducir sus consecuencias. Por eso, si estás cerca del mar y ocurre un terremoto fuerte, recuerda, no esperes a ver la ola, evacúa hacia un lugar seguro. La próxima vez que estés frente al mar, recuerda algo. Puede parecer tranquilo, pero debajo de él el planeta nunca deja de moverse.